Es que ricasco Iker eta eguerdion guztioi. La verdad es que no voy a hablar de lo mal. O sea, quien quiera algo de información y demás, que luego me la pida. O sea, yo quería más centrarme en las propuestas colectivas en las que OMAL participa, precisamente en esta lógica de observar, seguir, controlar a las empresas transnacionales. Yo creo que ahí será un poco la parte final de mi propuesta. Pero también para llegar ahí yo creo que sí tenemos que reflexionar esas propuestas desde dónde salen, ¿no? Y al final creo que también en la mañana ha salido un debate que es histórico, ya digamos, en el tema de empresas y derechos humanos, que es si optamos entre la regulación o optamos por la voluntariedad, ¿no? Sería un poco esas dinámicas las que tenemos delante. Si creemos que las empresas, las grandes empresas, son un actor internacional protagónico en estos momentos y que tiene la obligación de cumplir, no respetar, la obligación de cumplir el marco internacional de derechos humanos y tiene que estar sujeto a un mandato democrático, esa sería una de las opciones, o pensamos que las empresas en este momento se deben autoevaluar y autorregular y realmente estamos a un cambio de paradigma en el que salen un poco de esa lógica de maximización del beneficio, digamos. Ahí es donde, digamos, situamos un poco el nodo, ¿no? Y también para, digamos, para llegar a este debate, o sea, para alimentar este debate, tenemos que hacer unas consideraciones previas un poco del contexto actual del que partimos, a cuál es el momento histórico y más o menos cuáles son las condicionantes que pueden hacernos llevar a preferir una vía o la otra vía. Pues bueno, eso sería un poco el marco de lo que voy a comentar. En primer lugar, hablaré de ciertos condicionamientos que en este momento para mí son, o para lo mal también, son importantes a la hora de entender este debate. Después haré una apuesta por la voluntariedad o la regulación y de ahí pasaré a comentar cuáles serían un poco los dos procesos en los que estamos vigentes, ¿no? Hablando un poco también, como no voy a poder quedarme a los diálogos horizontales, voy a dialogar también con todas las ponencias previas, también horizontalmente, y sí que, bueno, pues coincidiría con la primera ponencia del profesor Costa sobre que sí que es verdad que la importancia de la política, de la agencia política, es decir, mal iríamos si pensamos que en este momento no tenemos ninguna posibilidad de transformar lo que estamos viviendo, o sea, creo que esa parte es importante. También coincido en la idea de que nos han vendido la moto de que la redistribución y el crecimiento son incompatibles, ¿no? Y que de alguna manera habría que elegir. Yo creo que eso entra muy en consonancia con un relato a favor de un sistema capitalista que es estructuralmente desigual y, por tanto, que ahí parece que nos hacen optar y que eso no tendría por qué ser así. Pero, de alguna manera, en el momento que estamos viviendo, estando de acuerdo con eso, creo que también hay que dar otra serie de elementos también que son importantes a la hora de entender este contexto y también situarnos, ¿no? Uno primero es que estamos en un momento que podríamos definir de colapso ecológico. Es decir, estamos ante un cambio climático en ciernes, evidente, contra el que se está luchando ya en las calles vía movilización y que de alguna manera pues, parece que no se van a cumplir ni mucho menos los ya tibios acuerdos pactados en París en la COP21. Estamos ante un agotamiento de materiales y de energía, es decir, el patrón de crecimiento que se ha sostenido desde los 30 gloriosos, basado sobre todo en petróleo, pero también en gas y carbón, se está agotando. De alguna manera no creemos o no parece que las energías renovables sean capaces de sostener toda esa dimensión si no bajamos consumo y producción. Entonces, ante esa situación, la opción de crecer, primero, es viable, o sea, es posible crecer. Segundo, queremos realmente crecer, aunque sea con redistribución. Tercero, lo podemos hacer con una base física en estos momentos muy incierta. Son unas dudas que también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Un segundo punto importante del contexto que vivimos es que estamos en una situación de una tasa de beneficio muy escasa. Es decir, al final no hay expectativas de crecimiento, no lo digo yo, lo dice la OCDE en un informe que sacó en 2014, que al menos para las próximas 4 décadas no va a haber expectativas de crecimiento, o sea, eso es una cuestión importante a tener, también para las empresas en qué contexto se están moviendo y, por tanto, en esa lógica de no hay expectativas de crecimiento, no hay la productividad que nos prometieron con la cuarta revolución industrial, ni mucho menos ha llegado y no ha habido esos incrementos generalizados. Por tanto, también es posible la redistribución únicamente, digamos, en este momento concreto, pues también es una cuestión importante, ¿no? También otro tercer punto, o sea, el peso actual de empresas vinculadas a esa cuarta revolución industrial o de empresas del sector financiero
empresas del sector extractivo es tan hegemónica, ¿no?, que seguramente tendremos problemas de quién pone el cascabel a ese gato, ¿no? Porque al final tengo la impresión que está muy bien la tasa Google, como se le llama y demás, pero que son cosquillas, digamos, en un marco en el que la penetración a la que están llegando estas empresas es omnímoda y el poder que están acumulando, ¿no? Y por último también, en esta lógica de la competitividad extrema, pues hay un desmantelamiento democrático muy claro, como puede ser ejemplificar los tratados comerciales vía pues nuevos principios que se imponen sobre los demás, acceso al mercado, seguridad jurídica, trato nacional, trato de nación más favorecida, con estructuras nuevas que, digamos, privatizan la justicia con los tribunales de arbitraje. Es decir, estamos produciendo, digamos, un contexto en el que tenemos que tener claro que tenemos eso, un colapso ecológico en ciernes, una crisis de acumulación capitalista muy evidente, muchas entidades que ya son difíciles de abordar, digamos, en su tratamiento de que se sostengan a un proceso democrático, y luego también pues, un desmantelamiento de la democracia liberal representativa, que ha sido la protagonista de esos 30 años gloriosos, como se les suele llamar, ¿no? Entonces, ¿esto qué supone? Digamos, volviendo un poco a esas condicionantes, que las empresas a las que tenemos que valorar si regular o si sean voluntarias viven en una situación de competencia extrema, de no posibilidad de crecimiento, ¿no? Y de alguna manera de guerra económica también podríamos decir, como podemos ver también cada día en la prensa, ¿no? De ahí tenemos que ya generar ciertas derivadas de cuál puede ser su voluntad de trabajo, ¿no? Al final, yo creo que al final no es un contexto cualquiera, no es el contexto de los años 60, es el contexto de una crisis muy profunda, ¿no? Esa sería como la primera idea. La segunda, esa crisis muy profunda o esa voluntad también, necesidad de generar espacios de acumulación y de reproducción del capital, se traslada también el ámbito político-jurídico. Es decir, vivimos en estos momentos una profunda asimetría normativa, y ha salido también esta mañana los conceptos de derecho duro y derecho blando, en el que las empresas tienen, o sea, se acogen a ese derecho duro que antes he comentado, ¿no? Principios que en estos momentos ya no parecen ni que entre en el debate político, ¿no? El acceso al mercado, a todos los mercados, la seguridad jurídica de las inversiones por encima de todo lo demás, o cualquier tipo de mandato democrático, el trato nacional para todas las empresas. Es decir, todos esos principios tienen un peso político justiciable, coercitivo, fuertísimo, y se sustentan sobre nuevas estructuras que, digamos, son las que están desmantelando esa democracia liberal representativa, ¿no? Y hablo en este caso en concreto de los tribunales de arbitraje, que son allá donde las empresas sí pueden denunciar a los estados, no al revés, y seguramente, pues en la mayoría de los casos que se han estudiado, en un 60-70% de los casos fallan a favor de ellas, ¿no? Un caso paradigmático es Chevron, es Texaco, que la Amazonía ecuatoriana genera un desastre ecológico sin paliativos, pero al final es Ecuador, vía un tratado comercial, quien tiene que pagar, digamos, a la empresa una cantidad millonaria, además, a pesar de haber hecho ese desastre ecológico, ¿no? Eso, digamos, es el derecho fuerte, esa lex mercatoria de defensa de los derechos corporativos, mientras que los derechos humanos o la exigencia de derechos humanos para la empresa se sostiene sobre un marco internacional de derechos humanos que se supone que está en la cúspide de la pirámide jurídica, pero que en la realidad, en la práctica, no es más que relato. O sea, no hay, digamos, formas después de justiciabilidad, de exigibilidad ante casos ya palmarios, y sobre todo son exigibles para estados, pero muchas veces las empresas no están fuera, digamos, no son ese actor que tiene que defender, proteger y también cumplir esos derechos humanos, ¿no? Seguimos también, claro, están las leyes estatales, pero que están atravesadas durante 40 años de neoliberalismo por una desregulación, digamos, en derechos sociales, que eso es más que obvio, y luego están, digamos, como el parapeto, toda esta lógica de voluntariedad con los principios Ruggie, con los planes de derechos humanos y empresa y demás, que de alguna manera, pues bueno, dan un marco de cobertura, pero que en el fondo no son ni mucho menos comparables con ese derecho fuerte en el que tiene el poder corporativo, ¿no? Y entonces, claro, llegamos con, digamos, este es el marco global, este es el marco también de peso político-jurídico, y llegamos al debate de las empresas, ¿no? Por supuesto, con las empresas no podemos hacer una única categoría, es decir, no es lo mismo una gran empresa que una cooperativa, que una entidad de economía social y solidaria, nada que ver, ¿no? Y no es lo mismo trabajar en el sector del software que estar con la minería a cielo abierto, es decir, no podemos hacer una categorización absoluta de las empresas, pero al mismo tiempo tampoco podemos ser ingenuos de pensar que el principal objetivo de toda empresa en un marco capitalista es la maximización de la ganancia, la maximización del beneficio. Y eso es algo que lo que queremos decir es que en esa lógica natural, en un contexto como el actual y con una cierta impunidad empresarial,
pues sota caballo rey nos da una ecuación de un poco lo que está ocurriendo en estos momentos con el mundo de las empresas, ¿no? O sea, al final, naturalmente tienen ese beneficio, están en una competencia extrema y en un momento de crisis profunda y además, pues jurídicamente tienen pues las puertas abiertas a hacer muchísimas cosas y muchísimas cosas pues bueno, pues que son muchas veces contrarias a los derechos humanos, ¿no? Aquí en Euskal Herria también, es decir, a veces también cuando entramos en estos debates siempre empieza uno, primero sale el oasis vasco, ¿no? Es decir, aquí no, nuestras empresas son diferentes, ¿no? Pues es una de las cuestiones que suele salir, pues bueno, los estudios tentativos que hay todavía de Argitus, el que hicimos de las políticas del gobierno vasco de apoyo a las empresas en el exterior, nos demuestran que, bueno, pues que no es mucho así, o sea, que son empresas como todas, que viven en ese mismo contexto que todas las demás. No es una cuestión de si eres favorable a las empresas o estás en contra, no es una cuestión de confianza o no confianza, es una cuestión del contexto en el que vivimos, ¿no? Y ante eso, pues bueno, obviamente, pues os imaginaréis, si paso al segundo punto, nuestra apuesta es por la regulación, es decir, lo que tenemos que tener claro es un mandato democrático que regule las acciones de las empresas transnacionales en el exterior o las empresas en el exterior y que haya estructuras efectivas para su cumplimiento. No quito el tema de la voluntariedad. A mí, si este marco existiera, si luego las empresas quieren hacer esfuerzos especiales, mayores, en temas de género, de medio ambiente, de lo que fuera, derechos humanos, estupendo, pero de alguna manera ese marco regulatorio básico es fundamental y lo que pasa con las empresas es que entienden es o lo uno o lo otro. Es decir, la situación del tratado vinculante en estos momentos está así, digamos, que se acerca más a un principio Ruggie 2.0 que a un, digamos, un derecho fuerte, es precisamente porque no quieren ser reguladas. No quieren ser reguladas porque les favorece, digamos, este sistema un poco de impunidad. Entonces, en nuestro caso los dos son complementarias, pero siempre como condición necesaria ese marco de regulación, ¿no? Y saliendo un poco también de esa dinámica de a favor o en contra de las empresas, de no distinguir entre grandes y pequeñas o si hay confianza o desconfianza y demás. No es una cuestión de eso, es una cuestión que el marco favorece ciertas cuestiones y el mandato democrático tiene que regularlas, ¿no? En ese sentido, y ya acabo con las dos propuestas en las que estamos comprometidos y comprometidas en el OMAL. Unas más de ámbito vasco y va un poco en la línea de este proceso que se está llevando en Cataluña, es la construcción de un centro vasco de empresas y derechos humanos, ¿no? O sea, creemos que es importante y es una propuesta que se ha presentado ya 2 veces en el Parlamento Vasco y ha sido rechazada, pero que vamos a seguir insistiendo porque creemos que es una iniciativa fundamental. Creemos que tiene que haber un ámbito público-social, es decir, un poco en la lógica en la que puede ser dependiente del Parlamento Vasco, que dependiente de cualquier estructura que se vea, pero con una fuerte participación y peso político social, que por lo menos observe y regule el papel de las empresas vascas en el exterior, ¿no? ¿Qué funciones podría tener? Una primera es la de informar. A día de hoy, ni yo, ni vosotros, ni nadie sabe exactamente muy bien qué hacen las empresas vascas en el exterior. Y están trabajando, digamos, no en Noruega y en Dinamarca, que puede que sí, están trabajando en Colombia, están trabajando en México, están trabajando en China. Es decir, yo creo que sí que hay un sentir general de que tenemos que estar informados, informadas de qué es lo que están haciendo, ¿no?, las empresas y que se haya un seguimiento en este sentido. Creemos que es importante un buzón de denuncias, es decir, que la gente posiblemente afectada por los impactos de algunas empresas vascas tengan un lugar al que referirse y que esa estructura sea la que haga seguimiento de esa denuncia, tenga la capacidad de peritaje en género, en raza, en lo que fuera, que al final sepa cómo analizar ese tipo de casos y los denuncie e incluso, o sea, ojalá se pudiera también una estructura que tenga la capacidad de sancionar en el caso que sea así. Esto es un tema bastante más complejo, lo de la sanción, dada esa arquitectura de impunidad y el nivel competencial, pero bueno, creemos que por ahí yo creo que podría ser un elemento interesante, ¿no? Y de manera complementaria a esta propuesta más vasca en este caso, sería más de nuestro territorio, sería también una propuesta estrictamente más social, en la que también estamos, todavía es muy incipiente y estamos colaborando, que es la creación de un centro internacional de los pueblos, ¿no? Es decir, si vemos que a nivel de la regulación más global y más estatal en estos momentos no hay mucha voluntad política realmente de regular a las empresas, hagamos un intento de articulación internacional a la hora de, por lo menos, investigar colectivamente, generar una red de peritos y peritas que puedan investigar ciertos casos flagrantes de derechos humanos y también de servir un poco pues de espacio de litigio y también de encuentro y de defensa de los activistas de derechos humanos, ¿no? Ahí sí que, bueno, es una cuestión en la que todavía pues estamos iniciando el camino. Sería un intento de articulación no solo de centros especializados, sino también de movimientos sociales, que tenga un marco global, pero luego nodos territoriales y también un poco también
La idea sería hacer aquí un nodo vasco en la que también se hicieran investigaciones colectivas, ¿no? de casos vinculados a megaproyectos o a otro tipo de iniciativas de poder corporativo, que hay un acompañamiento, un sistema de acompañamiento a activistas de derechos humanos, ¿no? a lo largo y ancho del mundo, que puedan también servir no solo de refugio, de acompañamiento y de seguimiento en el litigio, pero también espacios de formación política y de, bueno, pues y de impulso de alternativas también a las grandes empresas, que creemos que es una cuestión importante, ¿no? Eso sería un poco el recorrido, o sea, y las dos propuestas que están ahora sobre la mesa. O sea, la primera, estamos ya avanzando en ello, pues es un proceso también en el que vamos a investigar a empresas vascas en Colombia y en México en los próximos meses. Vamos a hacer luego una misión de movimientos sociales a Colombia para investigar también o para analizar colectivamente qué se está haciendo, y sí que tenemos pensado abrir un proceso de elaboración colectiva para cómo pensamos que pueda ser ese centro y llevarlo de nuevo al Parlamento para crearlo, ¿no? Y la otra, de manera complementaria, porque también, digamos, esta lucha no es solo local, sino que es global, o sea, tenemos también que articularnos socialmente de cara a poder enfrentar a este poder corporativo. Es que ricasco.